Venga, vamos, piensa, se te tiene que ocurrir algo. La protagonista de nuestra historia es una joven llamada Emma. Está sentada en el metro, con la mirada perdida, de camino al aeropuerto, dejando su vida aquí para ir a ver a su familia en la otra punta del país. Melancólica, se emociona al saber que volverá a ver a su familia, pero a la vez tiene miedo por todos los problemas que tuvieron en el pasado. Divagando entre aquellos recuerdos, se le cae una lágrima. Nuestra protagonista es una chica llamada Marta. Está en el metro sentada, volviendo a casa después de una tarde de compras con sus amigas. Pero de repente, alguien se sube al metro, un chico que conoce muy bien. Ese chico fue su primer amor, al que le dijo el primer te quiero y a quien entregó su corazón años atrás. Estuvieron juntos mucho tiempo, pero tristemente sus caminos se separaron. En este momento, Marta recuerda todo y se muere de ganas de decirle algo. A la vez, el chico también quiere hablar con ella, pero ninguno de los dos hace nada, hasta que de repente el chico se baja del metro y Marta le sigue para decirle algo, pero ya es demasiado tarde, ya se ha ido. Nuestra protagonista es una joven que sueña con ser cineasta. Se encuentra sentada en el vagón del metro observando a la gente que le rodea para crear personajes en su guión, hasta que de repente se le ocurre la idea que le hará triunfar y ganar el concurso de cortometrajes de Subtravel. Lo tengo.